¿Te has sentido alguna vez desconectada, desconectado de Dios, dudando de sus promesas o sin la certeza de que Él obra en lo invisible? En este episodio hablamos de victoria sobre la incredulidad, cómo Jesús trató con la duda, las palabras bíblicas que enfrentan al miedo y cómo tú también puedes experimentar una fe renovada aun cuando parezca que todo está en contra. En este episodio vas a descubrir cómo la incredulidad afectó a los discípulos y cómo Jesús respondió con paciencia y verdad. La oración honesta del Padre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Una oración que nos muestra que Dios valora nuestra fe incluso cuando es frágil. Palabras y enseñanzas de Jesús que calman el corazón y fortalecen la esperanza. Estrategias prácticas para caminar en fe, recordar lo que Dios ya hizo, declamar su palabra, confrontar las dudas y decantarse por confiar. Bienvenidos a otro episodio de La Palabra y Nosotros. Soy el Pastor Marcos. Amigos, todos en algún momento hemos enfrentado dudas. Nadie está exento. A veces la fe parece fácil cuando todo marcha bien, pero cuando llegan los problemas, la enfermedad, las puertas cerradas o el silencio de Dios, la incredulidad golpea nuestra mente y corazón. Hoy quiero hablarte de cómo vencer la incredulidad, no como fuerza humana, sino con las palabras y el ejemplo de Jesús en los evangelios. La incredulidad no es un tema ajeno a ninguno de nosotros. Incluso los más fuertes en la fe la han enfrentado en algún momento. Es ese choque interno entre lo que vemos con los ojos naturales y lo que creemos en el corazón. Hoy vamos a caminar juntos por los evangelios para descubrir cómo Jesús trató con la incredulidad y cómo nosotros también podemos vencerla. La incredulidad es común, pero no es el destino final. La Biblia no maquilla la realidad. Hombres y mujeres de Dios dudaron. Tomás, uno de los discípulos, fue apodado el incrédulo, porque dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Y sin embargo, Jesús no lo desechó. Al contrario, se le presentó y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Esto nos enseña que Jesús no abandona a quienes dudan. Él se acerca, nos da evidencias, nos habla y nos invita a creer. La incredulidad en los discípulos. La Biblia no esconde que los discípulos de Jesús, quienes lo veían hacer milagros, también ellos dudaban. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro quiso hacerlo también. Dio unos pasos, pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Esto nos muestra que la incredulidad no es ausencia total de fe, sino fe debilitada por el miedo. Pedro tenía fe, pero lo distrajo el viento. He escuchado mensajes sobre este episodio en los que se lo critica a Pedro por su falta de fe, pero de todos los que estaban en el barco, él tuvo el arrojo de ir hacia Jesús y caminar sobre el mar. ¿No es maravilloso? Pero se lo critica porque casi se hunde cuando se distrajo. Hay enseñanza en este episodio. Una, que cuando estamos emprendiendo un acto de fe, no desviar nuestra mirada. Nuestra vista debe estar enfocada en el objetivo. En este caso, el objetivo era Jesús mismo. 2. Había viento, podríamos decir circunstancias adversas. Eso nos pasa seguido. Queriendo hacer la voluntad de Dios, se nos presentan situaciones que podrían hacernos dudar. ¿Y si no llego? ¿Habrá sido una buena decisión? Esos pensamientos también nos distraen, nos demoran en el cometido. Pero lo bueno es saber que Jesús, así como lo tomó a Pedro, no permitiendo que se hunda en el agua, lo hará también con nosotros. Usamos el término caminar sobre las aguas.
cuando hacemos cosas en las que sabemos que tenemos la habilidad y en las que Jesús nos indica el camino. Quiero inspirarte en esto. Tú tienes que saber en lo que caminas sobre las aguas, en eso que solo tú puedes hacer, aunque hayan otros en su zona de confort mirando, como lo hacen los demás discípulos, pero es algo en lo que solo tú vas a destacarte. Un padre desesperado y su oración honesta. En Marcos capítulo 9 encontramos a un padre con un hijo endemoniado. Había intentado de todo y nada funcionaba. Cuando Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, el hombre respondió con una de las oraciones más sinceras de la Biblia. Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos capítulo 9, verso 24. Esta frase nos refleja a todos. No siempre tenemos una fe perfecta, pero podemos ser honestos con Dios. La victoria sobre la incredulidad comienza cuando reconocemos nuestra debilidad y se la presentamos al Señor. La clave, escuchar y aferrarse a las palabras de Jesús. Jesús repitió varias veces a sus discípulos, no temas, cree solamente. En Marcos capítulo 5, verso 36. Él sabía que la incredulidad nace del miedo. Por eso la respuesta no es ignorar el miedo, sino alimentar la fe con su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos las promesas de Jesús, nuestra fe se fortalece y la incredulidad pierde terreno. ¿Cómo vencer la incredulidad hoy? Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. La memoria es un arma contra la duda. El Salmo 103 empieza así. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, la clave es recordar, no olvidar. Aliméntate de las Escrituras diariamente. La incredulidad se combate con la verdad, no con emociones. Sabemos perfectamente que la palabra de Dios, aplicada a nuestra realidad, inspira y fortalece nuestra fe. Te comparto un ejercicio que practiqué yo mismo. La palabra dice que la fe viene por el oír, pero hay una manera de hacerlo positivamente. Leer en voz alta y escuchando lo que estamos leyendo. No es lo mismo que escuchar solamente. Practícalo tú también. Eso ayudará a entender la palabra. Ora como el padre del muchacho. Señor, ayúdame a creer. Sí, la incredulidad es una debilidad que debemos reconocer. Esa debilidad y además pedirle al Señor su ayuda. Él colmará tu vaso. Decide confiar. La fe es también una elección. Creerle a Dios incluso cuando las circunstancias muestran lo contrario. La incredulidad limita lo que Dios quiere hacer. En Marcos capítulo 6, versos 5 y 6, leemos algo sorprendente. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad no cambia el poder de Dios, pero sí cierra la puerta de nuestro corazón. Jesús quería hacer milagros en Nazaret, pero la incredulidad de la gente levantó un muro invisible. Cuando dudamos de Dios, nos robamos a nosotros mismos la bendición que Él desea para nosotros. Fe pequeña versus incredulidad. Jesús mismo enseñó que no necesitamos una fe gigantesca. Él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo, capítulo 17, verso 20. El problema no es tener poca fe, sino tener incredulidad. Un poquito de fe genuina, depositada en Dios, es más poderosa que toda la incredulidad del mundo.
porque no es el tamaño de la fe lo que importa, sino el poder de aquel en quien hemos puesto nuestra fe. La incredulidad se vence caminando con Jesús. Los discípulos iban camino a Emaús, tristes y confundidos después de la crucifixión. Jesús resucitado caminó con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Les dijo: «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Mientras Jesús les hablaba, algo comenzó a arder en sus corazones, y cuando finalmente lo reconocieron al partir el pan, la incredulidad desapareció. Esto nos enseña que la fe se fortalece en la presencia de Jesús. La incredulidad se vence no aislándonos, sino caminando a su lado, dejándonos hablar por su palabra y reconociendo su presencia en nuestro día a día. Estrategias prácticas para vencer la incredulidad hoy. Confiesa la palabra de Dios en voz alta. No basta leer, hay que declarar las promesas para que nuestra mente y corazón se alineen. Rodéate de fe. La incredulidad se contagia, pero la fe también. Busca comunidad, escucha testimonios, comparte tus luchas. Recuerda que la fe se ejercita. No nacemos con una fe madura, se fortalece como un músculo cuando la usamos. No escondas tus dudas, preséntalas delante de Dios como el padre del muchacho. Creo, ayuda a mi incredulidad. La sinceridad abre la puerta para que Él actúe. Una mirada a Jesús en Getsemaní. Hasta Jesús, en su humanidad, enfrentó un momento de lucha en Getsemaní. No fue incredulidad, pero sí el peso del dolor y la duda humana. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sin embargo añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, verso 42. Eso nos enseña que la fe no siempre significa sentirnos fuertes, sino someternos a la voluntad de Dios aún en la debilidad. La victoria sobre la incredulidad no es ausencia de lucha, sino rendición confiada al Padre. Algunas palabras de Jesús para nuestra vida. Él mismo dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, verso 1. En Marcos, capítulo 9, verso 23, Él también nos dice: al que cree, todo lo es posible. Y en Juan, capítulo 20, verso 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tómalas estas palabras como medicina diaria para tu alma. La incredulidad toca la puerta de todos, pero no tiene que quedarse a vivir en nosotros. Jesús es más grande que nuestras dudas, y si le damos un pequeño espacio de fe, Él puede obrar maravillas. La victoria sobre la incredulidad no significa nunca dudar, sino elegir creer en medio de las dudas. La incredulidad no es el final del camino. Es una batalla que damos todos, pero Jesús no rechaza a los que dudan. Él extiende su mano como lo hizo con Tomás, mostrándole sus heridas para que ponga su mano en ellas, como hizo con Pedro cuando caminó sobre las aguas y lo levanta. Hoy quiero dejarte estas palabras de Jesús que pueden ser tu ancla. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra vez, la victoria sobre la incredulidad no está en ver primero, sino en creer primero. La fe abre la puerta para que Dios obre. Así que, si en este momento sientes que luchas con la incredulidad, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que a veces la duda me invade, pero hoy decido confiar en tus promesas. Ayuda a mi incredulidad, lléname de fe y hazme caminar sobre las aguas de la vida con los ojos puestos en ti.
Amén. Ahora puedes leer las cartas de Pablo en una versión personalizada y en lenguaje actual. Y muy pronto, las cartas de los apóstoles Juan, Santiago, Pedro, Judas. Esta versión es realizada por Elizabeth Fernández Volpe y ya están disponibles en Amazon.com. El link lo encontrarás en la descripción. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.